La forma de ser de la leyenda de Gozu del cabeza de vaca. La leyenda de Gozu, cabeza de vaca, viene del folclore japonés y del terror urbano. No tiene una personalidad súper definida como un personaje normal, porque más bien se presenta como una entidad monstruosa y misteriosa. Aún así, la forma en que suele describirse su manera de ser es así: cruel y perturbador. Gozu aparece asociado al miedo extremo y a historias que vuelven loca a la gente que las escucha, silencioso y amenazante. No suele actuar hablando mucho, su presencia ya da terror sobrenatural. Parece más una maldición o espíritu maligno que un ser humano violento o vengativo. En algunas versiones castiga a quienes descubren su historia. Enigmático, casi nunca se explica del todo qué es realmente, y eso aumenta el miedo. La gracia de la leyenda es justamente que la historia completa supuestamente es tan horrible que quien la oye puede sufrir ataques de pánico o morir del susto. Por eso en muchos relatos nadie llega a contarla entera. El origen de la leyenda. La leyenda de Gozu, cabeza de vaca, forma parte del terror urbano japonés, aunque su origen exacto es bastante confuso porque mezcla folclore antiguo, budismo y creepypastas modernas. El nombre Gozu viene de criaturas demoníacas del imaginario budista japonés llamadas Gozu y Mezu, cabeza de vaca y cabeza de caballo. En la tradición budista y china eran guardianes del inframundo que castigaban a las almas pecadoras. No eran exactamente la leyenda moderna de terror, pero sí la inspiración del nombre y de la imagen monstruosa. La versión moderna nació como una historia oral escolar en Japón, sobre todo entre estudiantes, durante el siglo XX. La idea central era esta. Existía un relato llamado La historia de la cabeza de vaca. Era tan horrendo que cualquiera que lo escuchara entero sufría ataques de pánico, perdía la cordura o moría del miedo. Nadie recordaba la historia completa después de oírla, porque quedaban traumatizados. Una de las versiones más conocidas cuenta que un profesor iba en autobús con sus alumnos y empezó a narrar la historia de Gozu. Los estudiantes se aterraron y le suplicaron que parara, pero él parecía estar en trance y siguió hablando. Cuando terminó, los niños estaban inconscientes o temblando, algunos echaban espuma por la boca y el conductor apenas podía controlar el vehículo del miedo. Lo curioso es que la leyenda juega con la imaginación. Casi nunca se revela cuál era el contenido real del cuento. El horror está en lo que no se cuenta. En los años 92.000 la historia explotó en Internet y pasó a ser una creepypasta japonesa muy famosa, comparable a otras leyendas urbanas como Kuchisake-onna o Hanako-san. También ganó fama fuera de Japón gracias a la película de terror surrealista Gozu, aunque esa película no adapta directamente la leyenda clásica, sino que usa el nombre y la atmósfera inquietante. Las versiones más famosas. Las versiones más famosas de la leyenda de Gozu cambian bastante según quien la cuente, pero casi todas mantienen la idea de una historia prohibida que destruye mentalmente a quien la escucha. Estas son las variantes más conocidas. La historia del profesor en el autobús. Es la versión más popular. Un profesor lleva a sus alumnos en un viaje escolar por una carretera perdida. Para entretenerlos, empieza a contar la historia de la cabeza de vaca. Al principio parece una simple historia de terror, pero poco a poco el ambiente se vuelve insoportable. Los estudiantes empiezan a llorar, temblar, taparse los oídos, suplicarle que se detenga. El profesor parece entrar en trance y continúa narrando sin poder parar. Cuando termina, el autobús queda en silencio absoluto. Algunos alumnos están desmayados, otros en shock, y el conductor apenas puede hablar del miedo. Después, nadie recuerda exactamente qué contó el profesor. La versión del pueblo abandonado. En esta variante, Gozu es una criatura real. Un viajero llega a un pueblo rural aislado donde todos parecen aterrados. Los habitantes le advierten que no salga de noche y que jamás mire hacia el granero viejo. Esa noche escucha ruidos extraños. Respiraciones pesadas, pasos de animal, golpes en las paredes. Cuando finalmente mira dentro del granero, ve una figura humana con cabeza de vaca observándolo en la oscuridad. A la mañana siguiente el viajero desaparece o aparece completamente loco. La versión del cuento maldito. Esta es la más meta y típica de Internet. Se dice que existe un manuscrito o relato llamado Gozu. Nadie sabe quién lo escribió. Cualquiera que lo lea completo pierde la cordura, sufre paranoia extrema, o muere poco después. Por eso las copias son destruidas y el texto completo nunca aparece. En foros japoneses de Internet mucha gente fingía conocer fragmentos, alimentando el misterio. La versión ligada al inframundo budista. Esta conecta más con el folclore antiguo. Aquí Gozu no es solo un monstruo, sino un guardián infernal relacionado con los demonios budistas Gozu y Mezu.
castiga a las almas pecadoras y puede aparecer como un ejecutor sobrenatural. Esta versión es menos creepypasta y más mitología tradicional. La interpretación moderna psicológica. En algunas reinterpretaciones actuales, Gozu simboliza el miedo imposible de describir, el trauma o el terror a saber demasiado. Por eso nunca se revela el contenido de la historia. El verdadero monstruo es la imaginación de quien escucha. Esa idea de horror incompleto hizo que la leyenda se volviera tan famosa en Internet. ¿Cómo aparece Gozu en películas y mangas de terror? Gozu ha aparecido de formas muy distintas en cine y manga. A veces como monstruo literal, y otras como símbolo de locura, trauma o miedo surrealista. En el cine de terror Gozu es la adaptación más famosa relacionada con el nombre Gozu, aunque no cuenta exactamente la leyenda clásica. La película sigue a un yakuza llamado Minami que debe llevar a su compañero Ozaki a otro lugar para eliminarlo. Pero las cosas se vuelven completamente surrealistas. Desapariciones inexplicables, personajes extrañísimos, escenas grotescas, sueños mezclados con realidad, y un ambiente incómodo constante. Aquí Gozu funciona más como símbolo de identidad rota, miedo psicológico, sexualidad reprimida, y descenso a la locura. Takashi Miike convirtió la idea de la cabeza de vaca en un horror absurdo y perturbador, muy distinto al típico fantasma japonés. Influencia en el J-horror. Aunque Gozu no tenga tantas películas propias como Ringu o Ju-on, de Gray, se influyó en un tipo de terror japonés basado en historias prohibidas, maldiciones meméticas y el miedo psicológico. Muchas obras posteriores usan la idea de algo tan horrible que no debería ser contado. Eso se parece mucho a conceptos de creepypastas modernas. En mangas y cultura manga/anime. Gozu rara vez aparece como personaje fijo famoso, pero la leyenda influye mucho en mangas de horror. Obras inspiradas en leyendas urbanas. Mangakas de terror como Junji Ito usan ideas parecidas. Horrores imposibles de comprender, obsesiones mentales, criaturas ambiguas, miedo psicológico creciente. Aunque Junji Ito no tiene una adaptación oficial exacta de Gozu muy conocida, el estilo encaja muchísimo con la leyenda. Gente enloqueciendo por algo indescriptible, historias incompletas, terror basado en la imaginación. Gozu como monstruo visual. En algunos mangas, videojuegos y creepypastas japonesas, Gozu aparece como humanoide enorme, cuerpo deformado, cabeza de vaca o toro, ojos vacíos, máscara ritual o figura cubierta de sangre. La apariencia cambia mucho según el autor porque la leyenda nunca definió un diseño oficial. En videojuegos y creepypastas. La idea de Gozu también inspiró relatos online japoneses, videojuegos indie de terror, creepypastas de internet y más/diagonal historias urbanas digitales. Ahí suele representarse como una entidad que aparece tras leer cierto texto, escuchar una grabación o descubrir información prohibida. Muy parecido al concepto de maldición viral típico del terror japonés moderno. Lo interesante es que Gozu nunca fue un monstruo totalmente definido. Su fuerza viene precisamente de lo desconocido. Cada autor imagina una versión distinta, y eso hace que el mito siga creciendo.